Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Carol, bueno, partamos antes de proyectar el próximo escenario constitucional por lo que ocurrió ayer. ¿Cómo interpreta usted el resultado, no solo del triunfo del rechazo, sino también la magnitud del triunfo, Carol? Bueno, la verdad es que fue bastante impresionante, o sea, si es algo que nosotros no esperábamos era esto. Además, porque recuerden que nosotros partimos no solamente con uno, en mi caso particular, no todos los convencionales de Vamos por Chile, pero con un 80-20 en contra y con un plebiscito de entrada y salida, digamos, o sea, de entrada. Y no solo eso, sino que además éramos muy pocos en la convención y desde el principio se nos catalogó como los que habíamos perdido, los que éramos del 20%, por lo tanto nunca, la verdad es que no esperamos que en un plazo tan corto se haya dado vuelta a esto de la forma que se dio vuelta tan masivo, ganando en prácticamente todas las comunas de Chile. Y para nosotros eso representa un fracaso del trabajo de la convención, que claramente no logró unir al país a través de un texto que fuera aprobado por amplia mayoría y que se preocupara de los problemas de la gente. Creo que como sector estamos muy conscientes de que este triunfo es un triunfo mucho más amplio que el nuestro, es el triunfo del sentido común, de la sociedad civil, de los que pusieron a las personas en el centro. Y para nosotros resulta que es el fracaso del maximalismo, de una izquierda no democrática y de la soberbia de quienes no quisieron escuchar las voces de alerta que se levantaron en muchas oportunidades. Carol, después de, usted misma lo decía, de haber sido catalogada como del 20% junto a otros constituyentes también, ¿cuánto ha variado su postura en torno a que sí hay un mandato popular, como han dicho muchos, de sí cambiar la Constitución actual y tener un proceso constituyente? Usted, luego de ser partícipe de este proceso, ¿qué ha cambiado, o si es que ha cambiado la postura en cuanto a trabajar en este camino? Absolutamente, absolutamente, siempre lo hemos dicho y eso no cambia con el resultado, por muy abrumador que haya sido. Tenemos que seguir adelante en un proceso que nos permita buscar un texto de unidad, pero que sea los mínimos comunes que nos permita avanzar como país y principalmente con el centro de las personas. ¿Qué significa esto? Preocupándonos de los problemas de la gente, salud, educación, delincuencia, y haciendo que el país crezca para que podamos financiar eso. Entonces, a nosotros nos queda claro que lo que viene por delante tiene que tomar como base una cosa muy importante, que es que quedó claro que hay un muy alto número de votantes que rechaza un Estado todopoderoso, no quiere la plurinacionalidad, no quiere sistemas de justicia distintos según origen étnico y no quieren que el Estado no los deje elegir. Ahora, como sector vamos a seguir defendiendo las ideas de la libertad y de la democracia, porque este proceso deja en evidencia que un sector mayoritario de la clase política de nuestro país, o no un sector mayoritario, perdón, un sector importante de la clase política de nuestro país, que fue mayoritario en la convención, no condena la violencia ni el terrorismo como herramienta de acción política, no cree en la libertad de expresión sin matices, ¿Carol? No defiende la independencia del Poder Judicial, no cree en la libertad de conciencia ni el derecho de los padres a educar a sus hijos. Por lo tanto, para nosotros, esto sigue en adelante. Esos riesgos no están despejados y el desafío que viene por delante es seguir dando la batalla cultural en todos los frentes. Carol, ¿cuál cree usted que fue el principal error en términos gruesos, no más allá de algún tema específico, sino del funcionamiento quizás, del comportamiento de los convencionales, de la convención para haber repercutido en este resultado? Mira, yo creo que fue la soberbia por la abrumadora mayoría que sacaron, en el fondo 80-20 en el plebiscito y después en la elección, y nunca entendieron que el resultado había sido coyunturalmente así, ni aun cuando después en las elecciones parlamentarias el Senado queda empatado, entendieron el mensaje de que la verdad es que había sido coyuntural y esa soberbia los llevó a excluirnos del debate. Entonces, yo quiero decir una cosa, fue tan impactante esto que nosotros como sector de la centroderecha, los 37, votamos a favor de todas aquellas normas que presentadas por quien fuera, si fuera Partido Comunista, Movimientos Sociales, Escaño Reservado, quien fuera, que nos parecía bien para Chile. Nuestras normas fueron rechazadas siempre
por abrumadoras mayorías, nunca sacábamos más de 40 votos solo porque venían de nosotros. Y claramente había normas que eran buenas. O sea, por ejemplo, y había normas que le hacían mucho sentido a la ciudadanía. Por ejemplo, las normas que tenían que ver con la condena del terrorismo, con el estado de emergencia. Entonces creo que eso es algo que fue relevante. Pero Carol, también hay una cosa que es muy importante. Sí, adelante. El proceso constituyente... El proceso constituyente se crea a partir del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y la parte de la paz nunca se cumplió. Entonces, hoy día, si queremos un acuerdo de unidad, mucho más importante que la forma de cómo vamos a seguir avanzando, es que necesitamos que pongamos los problemas de las personas en el centro. Y necesitamos, una de las cosas más relevantes, resguardar el orden público, porque la gente está muy preocupada. Los datos de la macrozona sur, del norte y del norte de Chile, de Colchane particularmente, etcétera, son muy decidores de lo que la gente efectivamente quiere. Carol, ayer Fernando Atria en Tolerancia Cero hacía su análisis del proceso constituyente, atribuía alguna parte, digamos, de la explicación a la desinformación respecto al proceso, en otro contexto también a lo que estaba ocurriendo en materia económica, en fin, pero después de la conversación fue decantando hacia un ánimo de revancha, decía él, que imperó dentro de la convención. Pero decía además que era inevitable ese ánimo de revancha, ¿no? Porque se había demorado mucho el proceso constituyente, fueron parte de las explicaciones que dio Fernando Atria. ¿Qué le parece a usted el análisis que hace él? Bueno, la verdad es que Fernando Atria se viene equivocando hace harto rato, así que yo no creo que sea tan relevante analizar lo que dice él, pero sí el ánimo de revancha fue muy profundo y refundacional total. Voy a poner un ejemplo. En la comisión en la que yo formaba parte, en la Comisión de Poder Judicial, se eliminaron los juzgados de policía local. El argumento del constituyente Stingo, que fue el que defendió esta norma, no sé si la redactó él o no, era que los juzgados de policía local se dedicaban solamente a cobrar tax, ¿ya? Multas de tax, ¿ya? Los juzgados de policía local tienen más de 50, 60, 100 atribuciones. Los TAC solamente existen en la región metropolitana hasta hace muy poco y solamente algunos municipios lo hacen. Entonces, uno, hay ignorancia al hacer algunas normas. Dos, son frases hechas, o sea, conceptos errados en base a lo cual se está generando una constitución para el país completo. Y tres, la soberbia de pensar de que todo ha sido malo y que nada funciona. Eso no es así. Y todo el mundo sabe en Chile que sí, hay cosas que tenemos que mejorar, pero hay cosas que funcionan bien. Entonces, el ánimo refundacional total, incluso esto de comenzar el debate a partir de que no sabemos si vamos a tener regiones porque quizás queremos otra forma de organizarnos. No evaluar las consecuencias que implica, nunca querer escuchar, por ejemplo, cuánto cuesta lo que estamos proponiendo. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando nosotros decíamos que se estaban creando muchas instituciones y que iban a ser muy difícil de financiar, sobre todo por el contexto que estábamos económico, nos decían, eso se va a pagar con la plata de los súper ricos. ¿Cuánto es la plata de los súper ricos y para cuánto alcanza? No era una información que ninguno de los que decía eso tuviera en consideración. Ahora, entonces, en alguna parte hay contumacia, porque ya no es, y por otra, desinformación, contumacia, legislar y armar una constitución en base a frases hechas y eslogans y consignas, ánimo refundacional total. Esa actitud jugó muy en contra. Y ahí también está, yo creo que la responsabilidad de un centro político democrático, particularmente yo diría el Partido Socialista y los independientes no neutrales, que fueron elegidos por gente que cree en la democracia, que debiesen haber levantado la voz mucho más fuerte, diciendo, está bien, hay que hacer los cambios, pero no así. Porque de verdad que si esta convención hubiera bajado 2 cambios y en cosas mínimas hubiera cambiado, se hubiera aprobado por amplia mayoría.
Ahora, Carol, hay garantías por este resultado, ¿no? Que primero, no sé si lo esperaban así, que haya cambios en el proceso constituyente o que se camine hacia allá. Lo pregunto por lo mismo, porque es una amplia mayoría que si se esperaba o no, estaba lejos también de lo que decían las encuestas, podría quizás ser, no sé, tentador para un sector en específico de no querer cambiar la situación constitucional actual. Mira, yo no estoy hablando en nombre de la coalición en ningún caso, pero en mi opinión, lo más importante hoy día es para sumarse un acuerdo de unidad, mucho más importante en la forma de si se sigue a través de una convención paritaria, con escaños, sin escaños, listas nacionales o no, es que en este acuerdo de unidad las exigencias sean todas de cosas que le importan a las personas. Y además comenzaría con el tema de la paz, es decir, el resguardo del orden público, de la macrozona sur, del narcotráfico, del narcoterrorismo, es una de las cosas más relevantes que le está pasando a nuestro país. Por lo tanto, si estuviera en mis manos, lo que yo exigiría es apoyo total e irrestricto a Carabineros, con recursos, con tecnología, con apoyo legal, con respaldo político y jurídico, una condena absoluta al terrorismo y al uso de la violencia como forma de expresión política, una defensoría de las víctimas, que fue de las cosas rechazadas, estado de emergencia y pérdida de derechos ciudadanos a los delincuentes, un solo sistema judicial, bueno, y otras cosas ciudadanas que le hicieron mucho sentido a la gente, como el derecho a la vivienda propia, fondos de pensiones heredables, sistema de salud y educación integrados con el sector privado. Pero yo creo que podemos tener la constitución más perfecta del mundo, pero si no hay un apoyo total e irrestricto al trabajo de quienes tienen a cargo el orden y seguridad de nuestro país, el país va a seguir en una senda de deterioro muy lamentable. Por lo tanto, en mi opinión, más que la forma, lo importante es que nos pongamos de acuerdo en ciertos mínimos que son los que le importan a la ciudadanía. ¿Pero es posible establecer eso antes de iniciar el proceso y la discusión, Carol? Yo creo que sí es posible, Lo que les decía anteriormente, el acuerdo por la paz y la nueva constitución de noviembre de 2019 olvidó la parte de la paz. Y eso es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque hoy día la ciudadanía está muy preocupada por ese tema. Los países que no tienen orden público, que no combaten el terrorismo, que no tienen una migración controlada y ordenada, no pueden avanzar, no pueden crecer. La y para pregunta, financiar Carol, cualquier derecho social se necesita poder... ¿Perdón? Sí, que la pregunta es si esos son temas que corresponden a la discusión constitucional. Claramente corresponden a la discusión constitucional. Imagínate que una de las cosas que sucede en la convención es que para lo primero que se cita, Jaime Baza, cuando es elegido vicepresidente, cita al día siguiente a la convención para firmar una declaración que libera a los presos de la revuelta. ¿Ya? ¿Cierto? Para realizar esa declaración. O sea, una de las primeras cosas que se hace en la Convención Constituyente es eso. Porque hoy día no vamos a poder exigir como condiciones para apoyar al gobierno, lo que estoy diciendo, poner a los problemas de las personas en el centro de la discusión? Porque eso son los mínimos en los que tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la seguridad del orden público, de la salud, de la educación, de las pensiones? Esos son los temas que le importan a la gente y esos son los temas que deben estar en los mínimos. Las formas son accesorias y si tú le preguntas a la ciudadanía cómo quiere un nuevo proceso constituyente, te aseguro que quiere mucho más que se preocupe de sus problemas reales, le importa mucho más eso a si es que es paritario o no paritario, con cuántos escaños reservados, listas nacionales o con o sin independiente. Esos son problemas que le importan a los políticos. Necesitamos hoy día, de verdad, ponernos de acuerdo en los mínimos que le importan a la gente. Todos nosotros, lo hemos dicho todos, estamos disponibles totalmente para llegar a un gran acuerdo de unidad, pero por las personas, por las personas que quieren paz, tranquilidad y bueno, y ojalá, yo creo que es algo no menor, que sea en un tiempo lo más acotado posible, que se pueda hacer con seriedad, pero lo más acotado posible por la incertidumbre que genera estos procesos cuando no terminan nunca. Bien, Carol, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Carol. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.